Bueno, ya nos estamos preparando para curso de penal especial, de penal general, perdón. Buenos días, Mixdalia. Buenos días, Rubén. ¿Cómo amanecieron? La profesora. Buenos días. ¿No amaneció lloviendo por sus casas, Rubén? Sí, sí, ¿Sí? está lloviendo. ¿Por qué área? Por Betania, por no. Ay, yo también acá está lloviendo horrible. Por Betania igual. El Dorado. ¿Tú, Mixdalia? Buenos días, Yanela. Buenos días, Abdul. Buenos días, profe. ¿Por sus casas está lloviendo? Sí, profe. ¿Por qué área vives tú, Abdul? Sí, del área de Santana. Entonces está lloviendo por toda la ciudad, porque estoy viendo diferentes lugares. ¿Tú, Yanela? Brisas del Gol Arreján. ¿Y está lloviendo? Sí, también. ¿Tú, Mixalia? Tienes que quitar el micrófono. Tiene el micrófono apagado, Mixalia. No, ya no se ha dado cuenta. Entonces está lloviendo por toda la ciudad. Y hace frío. Espinosa, Sí, profe, hace frío. Tanto que tengo abrigo. qué barbaridad. Oye, ¿qué por tu casa está lloviendo? Sí, profe, duro. ¿Qué área? La cumbre. ¿Vieron? Que es por toda la ciudad. Está lloviendo. Permítame un minuto. Es por toda la ciudad que está lloviendo. Bien, jóvenes. Vamos a empezar. Dios. Vamos rapidito porque no empiezan los truenos, los rayos. Debe ser alguna colita de huracán porque para que esté toda la ciudad. 30 de septiembre, ya mañana es octubre, gracias a Dios. A ver. Jenny Batista, Mari Bernal, Yanela Bolívar, Presente, Angélica profesora. Chaverra. Nunca ha venido, un día nada más vino Chaverra. Me puse aquí, me mando una excusa, pero Cruz Chesley, a ver, Espinosa, Presente, profe. Cruz Fábrega, que está la mamá muy mala. Axel Figueroa, debe estar debajo de las mantas con estos aguaceros. Elvis, que me parece que bien Elvis hace esta. Diego González, Guardia Keiney, Gil Gabriela, Ibarra Marvin, me parece que yo le di la entrada a Marvin. Está tratando de entrar ahí. Jarvis. Pero... Marvin ya entró. No ha entrado.
Buenos días, profesora. Buenos días. Jarvis, sí. Buenos días. Nixdalia. Joe Miller, me parece que había Miller, no. Murillo Edilma. Presente, profesora. Navarrete Polet. ¿No está? Navarro Paola. Abdul. Presente. Yaneli. Rosana Ríos. Rubén. Presente, profesora. Sousa Elisa. Ay, yo no sé, Elisa, ni en qué está, pues la tengo por todos los grupos. Estanciol, esa niña está retirada. Torres Mabel. Presente, profesor. Coto María de los Ángeles. Nicole Cerrut, que está entrando. Bien. Vamos a ir rápido porque antes de que empiecen los truenos, voy a poner aquí. Mixalia, está bien. Buen día, profesora. Buen día. Vamos rapidito, pero déjeme poner aquí que está lloviendo porque es probable que hoy no entre mucha gente. Por eso que siempre pregunto cuando está lloviendo. Está lloviendo por toda la ciudad. A ver, nosotros empezamos ayer todo lo referente a la ejecución de la pena. Vamos a ver si hoy avanzamos, terminamos. Voy a compartirles pantalla. ¿Está viendo lo que tengo aquí en pantalla? Sí, profesor, el PowerPoint. Sí, profesora. Bien. Nosotros quedamos justo en esta transparencia, ¿se acuerdan? En este PowerPoint, en el desistimiento de la pretensión punitiva, en el subrogado penal de despenalización. Es importante que usted ponga, estos son artículos del Código Procesal Penal. Este y todo lo que vamos a ver ya al final de este PowerPoint son artículos del Código Procesal Penal. Ponga en alguna parte esto que yo les estoy diciendo, ¿ah? Póngalo en alguna parte. Póngalo en alguna parte. Bien. Yo le dije que estos subrogados penales no es que se aplican en todas las figuras delictivas. Va a depender de lo que la ley establezca al respecto. Esta es materia de derecho procesal penal. Toda esta parte de la ejecución, sustitución, aplazamiento de la pena que está en el Código Penal es materia de derecho procesal penal. Está tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal. Y estamos empezando con desistimiento de la pretensión punitiva.
El artículo 201 señala cuáles son los delitos que pueden aspirar a desistimiento de la pretensión punitiva. ¿En qué momento se puede desistir de la pretensión punitiva, perdón? Es antes del juicio oral. ¿En qué figuras delictivas? Mire que aquí hay 8 numerales. El homicidio culposo, las lesiones personales y lesiones culposas. Homicidio culposo, un accidente de tránsito en el que el conductor no tenga responsabilidad penal antes del juicio oral. Pueden llegar a un acuerdo las partes, pero ese acuerdo al cual llegan las partes tiene que estar por escrito. No es que yo digo a Nicole, digo, sí, yo te voy a reparar esto y ya me perdí. No, yo tengo que poner un acuerdo por escrito. El hurto, la apropiación indebida, la estafa y otros fraudes, usurpación, daños y delitos cometidos con cheque. Mire aquí el 3. Apareció esta niña estanciola. Barbaridad. El incumplimiento de deberes familiares. Actos libidinosos cuando la víctima sea mayor de edad. Evasión de cuotas o retención indebida. Siempre que no afecten bienes del Estado. El numeral 5. Delitos contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud pública. 6. Delito de calumnia y el delito de injuria. 7. Inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad del secreto. 8. Falsificación de documento en perjuicio de particulares. Estas son las únicas figuras delictivas que se les puede aplicar el subrogado penal de desistimiento de la pretensión punitiva. ¿En qué momento? Antes de ir a juicio, antes de el juicio oral. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda hacer uso del desistimiento de la pretensión punitiva? Miren aquí, síganme en el cursor. Me lo señala el artículo 202 del Código Procesal Penal. Primero, que se haya acordado cómo se van a pagar los daños y perjuicios. Que exista un convenio formal de cómo se van a pagar los daños y perjuicios. 2. Si fuese el delito de violación de domicilio, que no lo hiciesen con violencia, con armas y que no fueran más de 2 personas. Mire lo que me habla acá abajo del homicidio culposo. Cuando no procede el desistimiento de la pretensión punitiva al homicidio, cuando es homicidio culposo, aun cuando lo contempla aquí, no procede el homicidio culposo si la persona que estaba guiando el vehículo a motor estaba bajo los efectos de algún tipo de droga, ya sea alcohol, marihuana, cocaína, heroína, algún tipo de estupefaciente. O si usted se va del lugar. Si usted se va del lugar, no se puede invocar en su favor el desistimiento de la pretensión punitiva. ¿Qué pasa con los criterios de oportunidad, que es otro subrogado penal? Fíjese, esos están en los artículos del Código Procesal Penal que van del 212 al 214. Anótenlo.
quiero decir, póngale ahí que es Código Procesal Penal. Aquí estamos hablando que el ministerio, estos criterios de oportunidad, ¿qué quiere decir? Que el Ministerio Público se abstiene o suspende la presentación de una acción penal. ¿Cómo se inicia un proceso penal? Con la interposición de una acción penal. Esa acción penal puede ser una denuncia, esa acción penal puede ser una demanda. Entonces, vamos a ver qué están preguntando. Ajá. Está bien, Abdul. Por eso es que yo puse aquí lo de la lluvia y quiero ir rapidito antes de que empiecen rayos y centellas. Eso es lo que quiere decir el criterio de oportunidad. Pero ahora, ¿cuándo puede el Ministerio Público hacer uso del criterio o invocar el criterio de oportunidad? En tres situaciones. Vamos a empezar con la última. Cuando la acción penal esté prescrita o extinguida, es decir, ya pasó el tiempo para interponer una acción penal. 2, cuando el autor del hecho haya sufrido realizando su conducta ilícita un daño grave que cualquier pena sería desproporcionada. Si ya en ese tiroteo esa persona quedó en coma o se le tuvo que hacer varias intervenciones quirúrgicas y él va a quedar con una bolsita en los intestinos por una perforación grave que tuvo en los intestinos, ya una pena es innecesaria. O cuando se trate de un hecho que no haya afectado gravemente los intereses de la colectividad. Esto quiere decir que el impacto que haya causado haya sido menor, no haya sido muy fuerte. Estas son las tres situaciones en las cuales procede este subrogado penal. ¿Quién es el encargado o quién puede hacer uso de este subrogado penal? El Ministerio Público. Cuando no procede estos criterios de oportunidad, cuando la figura delictiva cometida haya afectado el patrimonio del Estado o el agente victimario o sujeto activo sea un funcionario público. Un funcionario público que cometió la conducta ilícita en el ejercicio de su cargo. Este artículo 213 me habla de los efectos de hacer uso del criterio de oportunidad. Me extingue la acción penal. El 214 me habla que aquí hay que anunciar y hay que señalarle al juez de garantía que se va a hacer uso de este tipo de criterios, del criterio de este tipo de subrogados penales denominados criterios de oportunidad. Hay que informarle al juez de garantía. La víctima debe ser informada porque ella puede objetar esta condición. Suspensión del proceso sujeto a condiciones.
Este es otro de los subrogados de despenalización, suspensión del proceso, sujeto a condiciones. Aquí, esto debe ser una solicitud del imputado. El imputado solicita a través de su abogado que se le aplique este subrogado penal de la suspensión del proceso. ¿Por qué sujeto a condiciones? Porque solamente se pueden estar dando en 3 situaciones o se requieren 3 situaciones para que se suspenda el proceso. Y mire que esto tiene que ser antes del auto de la apertura a juicio. ¿Quién lo puede interponer? El imputado a través de su abogado. ¿En qué momento? Antes de la apertura a juicio. Pero tienen que darse condiciones. Por ejemplo, que el imputado, sígame aquí con el cursor, el 2, haya admitido los hechos. Es decir, que él diga si esto pasó, esto sucedió. Que se trate de un delito que admita suspensión condicional de la ejecución de la pena. Que el imputado haya convenido la reparación de los daños causados. ¿Cuáles son las condiciones para la suspensión? El juez de garantía es quien decreta esto y se le aplican unas medidas o se le aplican condiciones al privado al imputado. Aparte de estos 3 requisitos anteriores, debe residir en el lugar que se le señale. No puede visitar o frecuentar algunos lugares o personas. No puede ingerir bebidas alcohólicas, no puede hacer uso de ningún tipo de drogas. Si no ha terminado estudios, debe cumplirlo. Debe aprender algún trabajo para poder subsistir. Debe dar trabajo voluntario al Estado. Someterse al tratamiento psicológico o médico que el Estado le imponga. Y conseguir un empleo y mantener un empleo. Una pregunta. Ajá. En el artículo 216 del capítulo 4 de la suspensión del proceso sujeto a condiciones, todas esas condiciones del sujeto activo, en los numerales, ¿se lo garantiza el Estado o es el individuo en sí que tiene que hacer su propia cuenta? Eso se lo exige el Estado. Estado. Eso se lo exige el Estado. Si incumple con eso, se le suspende esto. Va para atrás, se le anula la suspensión del proceso. Por eso es que se llama suspensión del proceso sujeto a condiciones. Hay requisitos que cumplir, estos 3. Se compromete a reparar el hecho, admite que eso pasó, que sea un delito que admita suspensión condicional y que además cumpla con estos 8 numerales. Entonces, ¿quién decide esto? El juez de garantía. En una audiencia en la cual participa el juez de garantía, participa el imputado, el defensor, la víctima, el Ministerio Público. Vamos rapidito que ya por mi casa está tronando fuerte. Revocatoria. Esto se puede revocar, como les dije, si incumple todas estas situaciones. Entonces, nuevamente se continúa con el proceso penal.
¿Cuáles son los efectos de la suspensión condicional de la pena? Si se cumple con todos estos requisitos, cumplido el término que estableció el juez, se extingue ya la acción penal. No se puede volver a la víctima a interponer una acción penal. Y entonces se ordena el archivo del expediente. Esto no admite recurso para que cambie esa situación. ¿En qué consiste la desprisionalización? Fíjense, la desprisionalización consiste en que el sujeto activo, ya sea indiciado, el sindicado, por alguna condición, hay que trasladar el cumplimiento de la prisión a un lugar distinto al centro penitenciario. Ese es el subrogado de la desprisionalización. Por ejemplo, aquí yo les pongo que este es un sistema que en realidad surgió o se denominaba así para los menores. Por eso le pongo proceso seguido a menores para someterlos a determinadas condiciones de vigilancia durante un tiempo. Así es que comienza esto desde el siglo XIX. Ese es el antecedente. ¿Cuáles son los subrogados que conforman la desprisionalización? Suspensión condicional del proceso, suspensión condicional de la ejecución de la pena, conversión de días multa, amonestación pública o privada, libertad bajo palabra, trabajo comunitario. Aquí entra la prisión domiciliaria. Miren lo que yo le he puesto aquí. Yo le he puesto una flecha a la suspensión condicional de la pena, que ya lo vimos, como subrogado de despenalización, y le pongo un sector de la doctrina lo considera despenalización. ¿Qué tipo de despenalización? La impropia. Acuérdense que hablamos de la despenalización propia y de la despenalización impropia. Por eso les dije que era conveniente que usted viera todo el video que yo le puse en YouTube para verlo completo. Porque cuando lo estamos analizando así por partes, se me olvida los señalamientos que me hicieron en la primera parte. Yo tengo pachmira, tengo debajo otro abriguito y tengo frío. ¿En qué consiste la suspensión condicional de la ejecución de la pena? La suspensión condicional de la ejecución de la pena está regulado en el Código Penal del artículo 98 al 105. ¿En qué delitos procede? En aquellos delitos cuyas penas, fíjense, de prisión no sea mayor de 3 años o se le haya aplicado arrestos de fines de semana, prisión domiciliaria o tenga días multas. ¿Por qué tiempo se dará la suspensión condicional de la pena? Por espacio de 2 a 5 años. ¿Qué se toma en cuenta? La extensión de la pena impuesta, las circunstancias que envolvieron el hecho. ¿Cuáles son los requisitos con los cuales debe cumplir
el sentenciado, que sea la primera vez que le haya incurrido en la comisión de un delito, es decir, ser delincuente primario o primo delincuente. No haber cumplido con su obligación de comparecer en el proceso. No haber incumplido, perdón, no haber incumplido. Que él se haya comprometido a la reparación del daño a la víctima cuando así se lo haya ordenado el tribunal. ¿Cuándo se puede revocar este subrogado penal? Si las obligaciones que el juez establece no se cumplen. Siempre que el juez establezca una obligación y esta no se cumpla por parte del sentenciado, el tipo de subrogado penal que sea se puede revocar. O que el sentenciado haya incurrido en la comisión de un nuevo hecho delictivo. Ay, perdónenme. Bien. ¿Cuál es la consecuencia de la revocación de la pena? Ese sentenciado va a tener que cumplir la sentencia completa que le puso el juez. El juez de cumplimiento, ¿quién es la autoridad para revocar la suspensión condicional de la ejecución de la pena? El juez de cumplimiento. Si el sentenciado cumple con todo lo que le dice el juez, se extingue la pena. Fíjese todo esto, ¿eh? Mire que siempre es lo mismo en todos los subrogados. Si no se cumple con lo que el juez señala, se revoca el subrogado aplicado. Y hay que cumplir la totalidad de la pena. Y no se le toma el tiempo bajo el cual estuvo con los efectos del subrogado penal. ¿En qué consiste el reemplazo de penas cortas? Mire, el juez de conocimiento, cuando dicta la sentencia, él podrá reemplazar penas cortas. ¿Cortas de qué? Privativas de libertad, es decir, que los años, ya vimos, sean menos. Que sean, por ejemplo, una pena privativa de libertad, una pena de prisión que sea de 1 año. Aquí me habla no mayor de 4 años. O que tenga de pena arresto de fines de semana, días multa o trabajos comunitarios. Puede reemplazar esa pena. Y esa pena, esta pena, ¿por qué se puede reemplazar? Se puede reemplazar por reprensiones públicas o reprensiones privadas. Siempre va a ser un requisito el que el delincuente sea primera vez que delinque. Es decir, que sea primo delincuente o delincuente primario. Aquí este artículo 102 del código me señala qué se entiende por delincuente primario. Y es la persona que no haya sido sentenciada por otra figura delictiva. Ese es 102 del Código Penal. ¿Durante qué tiempo? 10 años antes de la comisión del hecho delictivo por el cual se le está tratando de poner un reemplazo de la pena. Mire aquí la parte en rojo que yo le he puesto ojo.
porque estos son los delitos donde no se puede solicitar reemplazo de pena. Cuando el delito sea contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de un menor de 14 años. Allí no aplica el reemplazo de pena corta. Fíjense, aquí yo les resumo, dice, el reemplazo de pena se aplica como subrogado penal en los siguientes requisitos. Y se los pongo aquí 4. Delincuente primario, el hacinamiento del centro penitenciario en el que tendrá que cumplir la pena, principio de reinserción social, el tipo de delito que cometió el agente o sujeto activo, principio de reinserción social. Si no fue un delito contra la libertad y la integridad sexual, que la víctima fue un menor de edad, la persona es primodelincuente o delincuente primario, que allá se va a contaminar porque hay un hacinamiento y que no va a poder readaptarse, rehabilitarse, y su reinserción social no va a ser buena. Voy rápido porque usted debe estar escuchando los truenos, ¿verdad? Que están cayendo por acá. Y cuando esos truenos aumentan la intensidad, esto se va a la luz. ¿Cómo se hace la convergencia del reemplazo de pena? Es decir, ¿cuál es esa tabla que yo veo que aplica dependiendo de la sanción un reemplazo de pena? Vamos a ver aquí. Si es menos de 4 años, puede ser trabajo comunitario, días multa o arresto de fines de semana. Si el arresto, si la pena consistía en arresto de fines de semana, entonces se puede reemplazar por trabajo comunitario o días multa. Si la pena, que esto era lo que yo les hablaba, no es mayor de 1 año, se puede reemplazar por reprensión pública o reprensión privada. ¿De qué se trata el subrogado penal del aplazamiento y sustitución de la ejecución de la pena? Fíjense, esto va del 108 al 111 del Código Penal. ¿Cuándo procede esto? Cuando el imputado, el sindicado, sea una persona de 70 años de edad o más. Cuando estemos hablando de una mujer grávida, ¿qué es una mujer grávida? Una mujer embarazada. Cuando sea una mujer que dio a luz y su hijo no ha cumplido todavía el año y todavía lo está amamantando. Cuando sea una persona que tenga algún tipo de discapacidad, que le sea imposible valerse por sí mismo en el centro penitenciario. ¿Te sientes mal, Diego? No, profesora. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener algo claro. Mire lo que yo le puse aquí subrayado en un rojo borgoña. Que esto no aplica cuando la persona incurrió en delitos contra la humanidad y delito de desaparición forzada. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que aprender a analizar las normas. Tenemos que aprender a interpretar esa norma. ¿Por qué me está diciendo eso, profesora? Porque si estamos hablando de un anciano o de una anciana que tiene una enfermedad discapacitante, aunque haya incurrido en delitos contra la humanidad o la desaparición forzada de personas, es probable
que el juez considere que se le puede conceder una sustitución de la ejecución de la pena o un aplazamiento de la ejecución de la pena. Porque acuérdense que el derecho penal no solamente ve los derechos de la víctima, sino también los derechos del victimario. En aquellos casos, acuérdense que le dije que es cuando la mujer o esté embarazada o esté todavía amamantando. Si está embarazada, no solamente es durante el tiempo que dure su gestación, sino cuando ella da luz, todavía va a estar un año, puede estar en prisión domiciliaria hasta que el bebé cumpla un año. Estamos hablando de casi 2 años, que son 9 meses más el año del bebé. Aquí, mire que les he puesto ojo. Todo esto tiene que estar relacionado o fundamentado con el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Independientemente de que la persona tenga un médico privado. Y si la persona tiene algún tipo de padecimiento mental, entonces será enviada al Instituto Nacional de Salud Mental. De igual manera, cuando desaparezca la condición que motivó el aplazamiento y sustitución de la pena principal, la persona deberá ser transferido nuevamente al centro penitenciario. Miren que se lo puse en un recuadro, dentro de un recuadro con rojo. ¿A qué se refiere el subrogado de la represión pública y privada? El 112. Represión es un regaño que se le hace. Un regaño que se le hace a la persona, la pública, con esto en el tribunal a puerta abierta y hay una audiencia. Y la privada con el tribunal son los funcionarios a puertas cerradas. Y es un regaño que se le hace. Y se le pregunta a la persona, pero oye, ¿cómo es posible? Tú sabes que esta cosa no se ve. Es un regaño. ¿En qué consiste la libertad condicional? Fíjese. La libertad condicional es un subrogado penal de naturaleza penitenciaria. Es una de las etapas del sistema progresivo técnico. Se requiere que la persona haya cumplido las 2/3 partes de su pena. Es para enseñarle al privado de libertad vivir en libertad, al sentenciado vivir en libertad. Demasiadas condiciones buenas. ¿Cuáles son las características de la libertad condicional? Tiene 3 características. Forma parte del tratamiento del sistema progresivo técnico. Es un subrogado penal de naturaleza penitenciaria. Y esto se da cuando el privado de libertad ha dado indicio de rehabilitación. ¿Cuáles son los requisitos de la libertad condicional? La otorga el órgano ejecutivo. Hay 4 requisitos. Haber sido sentenciado con pena de prisión, haber cumplido las 2/3 partes de la pena, que la Junta Técnica haya dicho que usted tiene niveles de readaptación social, que ha mostrado niveles de readaptación, de buena conducta y que usted ha cumplido con los reglamentos carcelarios. Hay simuladores que llenan todos estos requisitos y no se han rehabilitado. ¿Qué obligaciones implica la libertad condicional?
Lo dice el artículo 113 del Código Penal 5, perdón. Tener un trabajo o un medio de subsistencia lícito. Tener residencia fija, no puede cambiar de su lugar de residencia. Evitar cometer una nueva figura delictiva. Estar bajo la observación del organismo que el órgano ejecutivo establezca, puede ser firmando. Esta y esta se relacionan, estar bajo la vigilancia, estar bajo vigilancia. ¿Cómo está regulada la libertad condicional? En el libro primero del Código Penal, título 4. Dentro de la suspensión, reemplazo y aplazamiento de la pena en el capítulo 5. Del artículo 113 al 114. Y esa libertad condicional, este texto que les he puesto aquí, va en concordancia con el decreto ejecutivo 393 del 25 de julio del 2005. Esto reglamenta la libertad condicional, donde la define, establece los requisitos. Hay que formar un cuadernillo que se denomina libertad condicional, que va a tener su contenido, va a ser todo lo que hablamos, los reportes que hace la Junta Técnica, que ya ha cursado el periodo de prelibertad, que no hay ninguna sanción, se le hizo el cómputo de pena, el cómputo de la condena, perdón, el compromiso del privado de libertad y el informe que hace la Junta Técnica. Eso se llama el cuadernillo de libertad condicional. No puede portar, dentro de la regla de vigilancia, no es nada más ir a un determinado lugar, sino no portar ningún tipo de armas, ir a los servicios sociales penitenciarios, no acercarse a la víctima, someterse a la custodia que le indiquen. ¿En qué consiste la libertad vigilada? De los artículos 103 al 107. Es un tratamiento. Cumplir las 2/3 partes de la pena, que esté elaborando, que haya demostrado niveles de resocialización. ¿Quién puede revocar la libertad vigilada? El juez de cumplimiento. ¿Cuándo se revoca? Cuando no se cumple con los requisitos. Diferencia entre la libertad vigilada y la libertad condicional. Mire, vamos primero con la semejanza. Ambas son subrogados penales. Ambas son etapas del tratamiento propio del sistema penitenciario progresivo técnico. Ambas pueden ser revocadas. Ambas se dan cuando se aplican las 2/3 partes. Diferencia que la libertad condicional requiere que se haya pasado por la libertad vigilada. La libertad condicional es un beneficio. En cambio, la libertad vigilada es un derecho. No todos los que han estado en libertad vigilada pasan a libertad condicional. La libertad vigilada la otorga el juez de cumplimiento y la condicional el órgano ejecutivo. ¿En qué consiste la desjudicialización? Son procedimientos alternos de solución de conflicto penal, es decir, que sale de la esfera del juez. El Código Procesal Penal nos maneja estos 4. Y faltó poner aquí uno, que son los acuerdos de pena. Aquí faltó poner el acuerdo de pena. Sin embargo, vimos
¿qué pasaba con el desistimiento de la pretensión punitiva y el criterio de oportunidad, que están también en otros subrogados penales? Profesor, ¿eso puede ser así? Sí. Pueden encontrarse en otros subrogados penales. El desistimiento de la pretensión punitiva también se puede considerar como subrogado de judicialización. ¿Por qué? Porque se está evitando que se inicie todo, empiece el funcionamiento del poder de la administración de justicia. Por ejemplo, conciliación y mediación, que esto sea voluntario entre las partes, son los mismos delitos para la pretensión punitiva. Es importante la manifestación de la víctima o del imputado. No es permitido introducir como medio de prueba al proceso pruebas de admisión de culpabilidad en contra del imputado. Esas son las reglas generales. En la conciliación, las mismas figuras delictivas que el desistimiento. Hay ejecución de la pena y medidas de seguridad según el Código, según el Derecho Procesal Penal. Libro tercero. Ejecución penal y medidas de seguridad. Por ejemplo, el juez de cumplimiento debe vigilar estos establecimientos penitenciarios, solicitar cualquier anomalía, dictar medidas convenientes para corregir faltas del funcionamiento del lugar donde se está llevando a cabo la ejecución penal. Nosotros esto ya lo analizamos. Este artículo 509, porque hablamos de la función del juez de cumplimiento, ¿se acuerda? Yo se lo señalé. Y aquí me hablan que queda excluido, figuras delictivas que quedan excluidas de cualquier tipo de medidas que puedan ayudar al sentenciado. Aquí está el homicidio doloso simple, homicidio doloso agravado, el secuestro, la extorsión, blanqueo de capitales, hace toda la enumeración. Fíjese, aquí me habla que es importante buena conducta del privado de libertad. Usted debe leerse cada uno de estos artículos. Y me habla qué sucede con las medidas de seguridad, denegación de la salida puede ser apelable, el juez determinará el establecimiento donde va a estar la persona a quien se le ha aplicado una medida de seguridad. Periódicamente el juez de cumplimiento revisará esa medida de seguridad aplicada. Esto se los pongo porque es importante analizar el procedimiento, que es lo que me dice mi Código Procesal Penal al respecto. Me pregunta Axel, un ejemplo de libertad vigilada es casa por cárcel. No es ejemplo de libertad vigilada porque es libertad. Y la prisión domiciliaria
la persona no puede salir. Libertad vigilada, el beneficiado con la libertad vigilada o el que se le ha aplicado la libertad vigilada está en una etapa del sistema penitenciario progresivo técnico donde se le está enseñando nuevamente a vivir en libertad. John Miller me pregunta, ¿la libertad condicional concedida por el órgano ejecutivo es lo mismo que el indulto? No. El indulto es una forma de extinción de la pena. La libertad condicional es un beneficio después que la persona ha cumplido las 2/3 partes de la pena, ha mostrado índice de rehabilitación y ha pasado por la etapa de la libertad vigilada. Bien, señores, si no hay otra pregunta, si no hay más preguntas, vamos a suspender porque está cayendo un fortísimo aguacero por mi casa. ¿Hay preguntas? Si no tiene preguntas, suspendemos. ¿Qué tiene que hacer para la próxima clase? Que es la próxima semana, estar preparado, estudiar este tema, estudiar el tema 1, estar preparado con sus artículos, tanto los artículos de opinión como los artículos del código, la noticia, porque yo los voy a llamar a ustedes al azar. Usted no sabe qué le va a tocar. Si presentar lo que no presentaron, sustentar su sumativa, o si les va a tocar la presentación de uno de mis artículos de opinión o un artículo del código. Usted no sabe qué le va a tocar y debe venir preparado. En la clase del martes yo voy a dar teoría. Vamos a dar el último tema del módulo. Pero la hora que tenemos, el día que tenemos 2 horas, que es el miércoles, vamos a preguntar. Vamos a hacer lo que yo le llamo debate. Y usted, si tiene alguna pregunta, me la podrá hacer. ¿Estamos claros? Bien, jóvenes, Dios los bendiga ricamente y nos vemos pronto. La próxima clase. Hasta luego.